Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En los últimos días he estado hablando del Señor Jesús y su ministerio pastoral. En primer lugar hablamos de Jesús como pastor. En segundo lugar hablamos de Jesús como el buen pastor. Y hoy quisiera compartir la tercera parte. Jesús, el gran pastor. Ese término del gran pastor del Señor Jesús se encuentra solamente una vez en la Biblia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 20 y 21, nos habla de este ministerio del Señor Jesús. Yo lo quiero leer para usted que no tiene Biblia, y si tiene su Biblia, ojalá me pueda acompañar. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él, de Dios, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la bendición en la conclusión del autor de la carta de los Hebreos. Como su nombre lo indica, la carta fue dirigida especialmente a un grupo de creyentes en el Señor que eran de formación de origen hebrea, para algunos judíos, y aquellos hombres y aquellas mujeres que habían conocido al Señor tenían todavía muchas confusiones, como es lógico y natural, acerca de su fe original, valga decir, de la fe que ellos habían tenido en Dios, en el Antiguo Testamento, en su trasfondo hebreo. Así que Dios usa a este hombre que escribió la carta a los hebreos para aclarar la superioridad del Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesús sobre símbolos, figuras y aún doctrina y enseñanzas del Antiguo Testamento. Empieza la carta a los hebreos diciendo que Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sábado. Cristo es superior al sacerdocio levítico. Cristo es superior al pacto levítico. Y en toda esa presentación, muy hermosa por cierto, llega a esta conclusión del versículo 20 que ya leímos. Y aquí en el versículo 20, a mi manera de ver, y es lo que quiero compartir con usted, el autor introduce la persona de Dios, la persona de Cristo, para los que tienen un trasfondo hebreo y para los que no lo tienen, valga decir, los nuevos creyentes, por supuesto, incluyéndonos a nosotros. Por eso él empieza diciendo: el Dios de paz. El Dios de paz tiene sentido para los hebreos, y un sentido muy grande que nosotros aún en la iglesia hispana, voy a decir, no alcanzamos a entender. Y es el shalom de Dios. La paz de Dios que abarca la totalidad, la integridad del ser humano. La paz de Dios
que no solamente es una paz emocional, voy a decir, o espiritual, que por supuesto la es, pero es una paz en el shalom que se extiende más allá. La paz de Dios abarca la familia, abarca la salud, abarca la economía, abarca la sociedad, todo cuanto el ser es e involucra al ser humano. Esa es la paz de Dios. Cuando el autor empieza aquí diciendo, y el Dios de paz, voy a decir, conecta la mente hebrea con el Dios del Antiguo Testamento. La bendición sacerdotal, la bendición que Dios le dio a Moisés y a Aarón, con la cual bendecir al pueblo, que se encuentra en Números, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 26, dice, el Dios Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bonito. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así el sacerdote debía bendecir la congregación. El salmista, David, Salmo 29, 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La misma idea. La bendición de Dios es poder, pero la bendición del Señor es paz. Jeremías, capítulo 29, también versículo 11. Dice el Señor hablando por boca del profeta, por supuesto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Qué bonito. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamiento de paz. Permítame decirlo, yo tengo el shalom para ustedes. Yo tengo la bendición para ustedes. Y ahí mismo Jeremías 33, 6 dice, he aquí que yo les traeré, dice el Señor, sanidad, medicina, y los curaré y les revelaré abundante paz y verdad. Jeremías 33, 6. Amén. Así que cuando el autor de Hebreos, escribiendo, concluyendo, dando la bendición en esta hermosa carta, en el versículo 20, como ya leímos del versículo 3, empieza diciendo eso. Y el Dios de paz. Pienso y digo yo, para que los hebreos a quienes estaba dirigida esta carta, su mente y su corazón, por supuesto, se pudiera abrir y entender lo que el apóstol les está enseñando. Pero tiene un pensamiento más ahí, en el versículo 11. Dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda gran afirmación hermosa que yo encuentro ahí. Cuando habla del Dios de paz, está hablando, como dije, aquellos hebreos que tienen ese trasfondo en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, entonces le está hablando a un pueblo gentil, a un pueblo que tal vez no estaba tan vinculado con la cultura, la doctrina, la tradición hebrea del Antiguo Testamento.
pero que sí está ahora ligado por la persona del Señor Jesús a partir del Nuevo Testamento. Cuando se empezó la predicación en los días de los apóstoles, el mensaje apostólico, fue el mensaje de que Cristo ha resucitado. En alguna parte, Corintios capítulo 15, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, en vano hemos creído. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y cae sobre esta multitud que está ahí en Jerusalén. Y como sabemos, hubo lenguas habladas en más de 16 dialectos e idiomas de los que estaban ahí presentes. Y Dios da una unción especial al apóstol Pedro. Y la gente está asombrada viendo todo esto y dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué todo esto? El Señor le da un mensaje tremendo a Pedro. Y Pedro dice, todo esto, esta manifestaciones, esta gloria, todo esto que está sucediendo, es la prueba de que Cristo resucitó de entre los muertos. Quiero leer el versículo 32, Hechos 2:32. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todo esto que está sucediendo aquí es la manifestación del Cristo resucitado. ¿Y por qué resucitó Cristo? Nos lo está diciendo aquí. Dios resucitó a Cristo. Cuando sanó a un cojo, historia que nosotros conocemos, ahí seguido Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Y la gente vino a ver y a preguntar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo es que Pedro, estos discípulos han podido sanar a este cojo? Entonces Pedro tiene esta enseñanza en el 3:14, Hechos 3:14. Vosotros, le dice a la gente que está ahí, a la multitud, vosotros negasteis al santo y al justo. Y está hablando de Cristo. Dice, y pedisteis que se os diese un homicida. Habla, por supuesto, de Barrabás. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Esa es la acusación que Pedro les hace. No acusación, la declaración que les da. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gracias a Dios. Entonces las autoridades del templo, las autoridades romanas toman a estos hombres, Pedro, Juan, los otros discípulos, y los llevan al templo para interrogarles por qué están haciendo esto, etcétera, etcétera. Capítulo 4, versículo 10. Pedro, de nuevo, ahora hablándole al concilio, como diríamos a los meros, de los hebreos, de los que habían entregado y habían dado la orden y habían crucificado al Señor unos pocos días antes. Esto es lo que les dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Y está hablando de lo que había sucedido con aquel cojo.
Es decir, este hombre no está sano por nuestro poder. Este hombre no está sano por algo extraordinario que nosotros hayamos hecho. La sanidad de este hombre es la prueba, es la evidencia de que Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo. Y por ese Cristo vivo, este hombre ha sido sanado. Gracias a Dios. Porque esa es la base de la autoridad bíblica. Y esto es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. El Dios de paz, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento está ligado al Cristo del Nuevo Testamento. Este Dios es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos hacemos entonces es, si Jesucristo es Dios, y como dice ahí el mismo autor de los Hebreos en los primeros versículos del capítulo 1, si Él es la esencia, la revelación, la plenitud, la imagen del Dios invisible, ¿cómo es entonces o por qué necesita ser resucitado? ¿Por qué necesita que Dios, el Padre, lo resucite al Hijo, si el Hijo es Dios? Con la ayuda de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, quiero sugerirles 4 ideas que yo encuentro en la Biblia. ¿Por qué Cristo necesitó ser resucitado por Dios el Padre? Número 1, porque Cristo cuando vino a este mundo, dejó su gloria, se despojó de su gloria para venir a estar con nosotros. Quiero que usted mire en su Biblia o escuche Juan 17:5. En la oración que el Señor Jesús está haciendo antes de su muerte, por supuesto, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Maravilloso. Jesús le dice: Padre, aquella gloria que tuve contigo antes que creáramos el mundo, antes que existiera Génesis capítulo 1, antes que existiera el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, los hombres, antes de todo. Padre, aquella gloria que yo tuve contigo, aquella gloria de la cual me despojé, yo quiero, Padre, que tú me glorifiques otra vez. El apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, todos lo sabemos, nos lo expresa de una manera más clara, más amplia. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, escribiéndole a la iglesia y dándoles una palabra de motivación, de enseñanza, de inspiración, les dice: haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se quitó aquella gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, valga decir a nosotros. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso, o por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo resucitó y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cuando Cristo resucitó, nos lo está diciendo, fue la gloria del Padre que se manifiesta a través de Jesucristo. Así que Cristo es resucitado por Dios, porque Él había dejado su gloria. Pero en segundo lugar, Cristo, para venir a este mundo, vino sometiéndose a la voluntad del Padre. Mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, de nuevo, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice: yo vine al mundo no para hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús se despoja, no solo como Dios que es, pero como ser humano, entrega aquella voluntad humana para que se haga la voluntad de Dios el Padre. Siempre me conmueve, me impresiona la oración de Jesús, la noche en que fue entregado, cuando Él va y por 3 ocasiones ora al Señor, al Padre, con lágrimas, dice, sudando sangre. Y le dice: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, que no la beba. Y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 ocasiones le dijo lo mismo al Padre. Y por supuesto la respuesta fue: Hijo, tienes que ir a la cruz. Y Él dijo: Padre, si esa es tu voluntad, a eso yo he venido y a eso voy, sea hecha tu voluntad. O sea que Jesús deja en las manos de Dios no solo su gloria, pero que entrega en las manos de Dios su voluntad. Qué bonito que nosotros, al menos los que nos llamamos cristianos o creyentes, por un momento pudiéramos decirle: Señor, te entrego mi voluntad. Qué calidad de cristianos, qué calidad de ovejas, para usar la expresión, tendría el Señor. Ovejas que como Él hicieron la voluntad del Padre, ovejas que estuviésemos dispuestos también a hacer la voluntad de nuestro gran pastor. Finalmente, Juan capítulo 10, o en tercer lugar, mejor decir, en tercer lugar, Jesús necesita ser resucitado porque le entregó su vida al Padre. Mire lo que dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Dios le entregó su vida al Padre primeramente, pero luego dio su vida por nosotros. Cuando Jesús está siendo juzgado,
y está ante el gobernador Poncio Pilato. Pilato le hace algunas preguntas y Jesús no le contesta. Entonces Pilato le dice: ¿no sabes que tengo poder para soltarte o para matarte? Ahí está en Juan 19:11. Y Jesús le dijo a Pilato, le dijo: no tienes más poder sobre mí que el que le ha sido dado de arriba. Amén. Pilato, tú serás el gobernador, tendrás autoridad y poder, podrás disponer en Palestina y hacer lo que tú quieras, pero sobre mí el poder lo tiene el que me envió. Mi vida la tiene mi Padre, no tú, Pilato. Si he de morir, muero por la voluntad de mi Padre, no por tu voluntad. Amén. Pilato fue solamente un instrumento, pero la soberanía fue del Padre. Finalmente, en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46, cuando el Señor está en la cruz, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 12 del día, 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la razón por la que Jesús tuvo que ser resucitado por Dios el Padre. Porque Jesús había dejado su gloria. Porque Jesús vino a este mundo y le entregó su voluntad al Padre. Porque Jesús ofreció su vida por las ovejas. Y por supuesto, habiéndosela rendido al Padre. Y ahora en su instancia final, dice: Padre, mi espíritu está en tus manos. Y murió. Cuando Dios, dice aquí el autor de los Hebreos, el Dios de paz, resucitó a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo fue vindicar, confirmar la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le resucita, está dándole todo el crédito, todo el honor, está ponderando toda su obra. Por eso le resucitó de entre los muertos. Y por eso el autor de los Hebreos dice: el gran pastor de las ovejas. Amén. Cristo es nuestro gran pastor. Por todo lo que fue como pastor, como buen pastor, pero es el gran pastor, porque ha vindicado toda su obra, habiendo sido resucitado por nuestro gran Dios, habiendo sido resucitado como el que es y a través del cual Dios obra. Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 21, dice: el Dios de paz os haga aptos, es decir, los capacite. El Dios de paz los capacite a ustedes, los creyentes, la iglesia. Dice: para que hagáis su voluntad, la voluntad de Dios, haciendo Él, Dios, en vosotros, en los cristianos, delante de Él, de Dios, lo que es agradable. Y termina diciendo: por medio de Jesucristo o por Jesucristo. En otras palabras,
Cristo como nuestro gran pastor, es a través de Él que somos perfeccionados para servir en la obra del Señor. Cristo es entonces la persona que nos redime, que nos salva, pero cuando Cristo nos encuentra personas toscas, ordinarias, vulgares, hundidas en el pecado. Necesitamos ser limpiados. Somos limpiados primeramente por su sangre. Somos limpiados por su palabra. Somos limpiados por su Espíritu Santo. Pero necesitamos ser capacitados. Necesitamos ser entrenados para poder servir en su obra. Y esto maravillosamente es lo que dice el autor de los Hebreos. Dios nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Una persona puede tener muchos talentos. Podrá ser un gran ingeniero, un gran médico, un gran abogado, un gran músico, lo que sea. Podrá tener muchos talentos. Pero esos talentos, esos dones y esas capacidades para subsistir que Dios le ha dado, no sirven en la obra del Señor. A menos que Jesús las tome, las limpie, las purifique y las use para su gloria. Ese es el ministerio de Jesús. Cuando leemos acerca de la edificación de la iglesia, del ministerio de Jesús en su iglesia, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Amén. Y en Efesios, aquel pasaje clásico, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, y él mismo que subió, Cristo, dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y agrega el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Jesús, mejor dicho, Dios, por medio de Cristo, por la obra de Cristo, nos hace aptos, nos capacita. Ya lo acabamos de leer. Es Jesús el que nombra apóstoles. Es Jesús el que nombra profetas. Es Jesús el que nombra evangelistas. Es Jesús el que nombra pastores. Es Jesús el que nombra maestros para la edificación de su iglesia. Personas que el Señor encontró, como dije, a muchos los sacó de una cantina, los sacó de un culto de idolatría. Eran paganos sirviéndole a los dioses, eran instrumentos de Satanás. Pero Dios en su gracia los sacó de allá. Y Jesús en su gran misericordia los ha limpiado, nos ha pulido para colocarnos como los ministros de su iglesia. Nos hace aptos. Pero no solamente esto. Hay por lo menos 19 dones que el Espíritu Santo da para la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. Esa es la obra gloriosa de nuestro gran pastor.
por la sangre del pacto nos hace aptos. Gracias a Dios. Hermano, hermana, si usted tiene un ministerio que usted le sirve a la iglesia, ese ministerio no es suyo, ese don no es suyo. Dele gracias a nuestro gran pastor que se lo ha entregado a usted y ministre ese don que Dios le ha dado como algo precioso, como ese talento hermoso que Dios ha puesto en sus manos para que usted edifique la obra del Señor. No se sienta usted orgulloso, con todo el respeto, pastores, por ser pastores. Todo lo contrario, dele la gloria al que lo hizo a usted pastor. No se sienta usted orgulloso por ser un evangelista o por ser un profeta o cualquiera de estos ministerios. Todo lo contrario, dele la gloria al que lo hizo pastor, evangelista, profeta o maestro. Porque usted es un instrumento en las manos del gran pastor. Hermano, hermana, dele usted la gloria al gran pastor, al que dio su vida por nosotros, al que Dios resucitó de entre los muertos, al que Dios confirmó para ser nuestro gran pastor. Si nuestra vida está en las manos del gran pastor, si nuestra vida está en las manos del buen pastor, si nuestra vida está en las manos del pastor, entonces confesamos con Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro gran pastor. Gracias, Señor, por haber resucitado de entre los muertos. Gracias, Señor, por los ministerios, los dones, los talentos que tú nos has dado. Ayúdanos a usarlos para tu gloria, solo para tu gloria. Amén y amén.